El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Antonia Santos fue una de las más destacadas protagonistas del periodo de la independencia. Su infancia transcurrió en la provincia del Socorro, la misma en la que una mínima acción de Manuela Beltrán había desencadenado en 1781, el movimiento insurreccional de los comuneros. Se cumplen 205 años del fusilamiento de nuestra insigne heroína, una mujer que pese a haber tenido la oportunidad de estudiar y de tomar las tareas más importantes en instituciones, entregó su vida a la patria. Antonia Santos proviene de una familia, como sus apellidos lo dicen, Santos Plata, hija de Pedro Santos y de María Petronina Plata, personas adineradas de la región de hoy Charalá, parte de Coromoro, El Hatillo, y su bautismo se lleva a cabo en el municipio de Pinchote. Entonces, para que los socorranos de Historiemos la Historia sean los primeros en conocer, tengo en mis manos el libro de bautismos número 1. Libro de bautismos que corresponde desde 1781 hasta 1783. En su interior, por supuesto, está indicado como libro número 1. En su portada leemos libro primero de bautismos, pasando 5 hojas encontrará usted la partida bautismal de la heroína Antonia Santos, preclara hija de Pinchote. Vayamos entonces a la página número 5, 2, 3, 4. Y aquí, en este momento, llegamos al libro, a la página donde está este documento tan importante para él. Por primera vez, ustedes están conociendo este documento. La partida empieza aquí y termina con la firma del sacerdote respectivo. Lo que leímos hace un rato fue la traducción, porque aquí está escrita en un idioma como mezcla de latín y español de la época de 1781, que no es la misma tecnología y la misma escritura y los mismos términos que hoy utilizamos en el lenguaje español. En aquella época se manejaba esa mezcla entre latín y castellano, de Castilla. Qué importante este documento. En ese ambiente de rebeldía creció Antonia, en el seno de una familia que apoyó abiertamente la causa independentista desde el primer momento. Dedicada desde joven a las labores agrícolas, recibió la rudimentaria educación propia de las mujeres de su tiempo. Como lo decía, desde muy pequeña, intrigada en las luchas por defender nuestra patria, azotada por la corona española y por los gobernantes que se habían tomado el sur de la Nueva Granada. María Antonia Santos
vivió su niñez, su infancia, entre Pinchote y Socorro. Allí fue abrevando con su padre toda esa experiencia que él vivió de la revolución de los comuneros. Pedro Santos muere para 1810, cuando ya María Antonia entonces era una señorita de 18 años, cuando muere su señor padre. Según la historia que he podido consultar, Pedro Santos compró terrenos en Coromoro y allí lo llamó la hacienda de El Hatillo. Era una propiedad en aquella época muy próspera. Allí vivió Antonia Santos con sus hermanos, con toda su familia. Fallecido Pedro Santos, María Antonia como que tomó el liderazgo de toda su familia y organizó todo lo pertinente entonces a esa herencia familiar en lo económico y en atender todos los quehaceres que como jefe de esa familia le implicaban. Antonia Santos leyó la insurrección comunera, leyó el conflicto que se vivía, los atropellos, la esclavitud y los altos impuestos inclusive, y creó un ambiente muy bonito porque Antonia Santos decidió compartir sus dineros, su parte de lo que sus padres habían heredado para constituir, no diríamos que una guerrilla, sino un grupo que evitara la toma del poder por parte de los realistas. Recuerden ustedes que Charalá es una de las regiones importantes porque se detuvo a las fuerzas de Barreiro, del gobernador Lucas González, que marchaban hacia Boyacá para evitar que el pueblo se tomara el poder. En esa época, se conformaron una serie de grupos guerrilleros para luchar contra los españoles realistas. Estas guerrillas combatieron el régimen del terror y apoyaron al ejército de Simón Bolívar en la campaña libertadora de 1819. Antonia Santos organizó y sostuvo la guerrilla de Coromoro, convirtiendo su hacienda El Hatillo en centro de operaciones del grupo. La actuación de esta guerrilla, liderada por su hermano Fernando Santos, José Gabriel Tobar, Camilo Gaona y José Manuel Ruiz, entre otros cabecillas, fue decisiva para las victorias del Pantano de Vargas y de Boyacá, puesto que impidió el paso de las tropas que iban en ayuda de los españoles. Entonces Antonia Santos es una mujer patriota y es, como lo dicen muchos historiadores, la única mujer que dio su vida por la patria realmente, y no solamente su vida, aportó parte de su caudal económico para sostener una guerrilla que en ese entonces, recuerden ustedes que la situación económica era dura. Para sostener una guerrilla, no diríamos una guerrilla, sino un grupo de personas que querían libertad, valía mucha plata, dar su hacienda, sus bestias, su ropa a esas personas, lienzos, ruanas. El 12 de julio de 1816, un destacamento militar español comandado por el capitán Pedro Agustín Vargas, se presentó sorpresivamente en la hacienda El Hatillo. Las tropas españolas apresaron a Antonia Santos, su hermano Santiago y otros familiares y sirvientes de la familia, y los trasladaron hasta Socorro, donde fueron encarcelados. Pareciera ser que Juan Sámano y Fominaya tenían la orden expresa de capturar a Antonia Santos, además de muchas otras cosas y fusilamientos que ya dimos a conocer en un programa anterior. Tal vez no era fácil poner prisionera a Antonia Santos. En la historia de la humanidad ha habido muchos casos de traiciones
y Antonia Santos no fue una excepción. Antonia Santos va a ser puesta prisionera para mediados de julio, específicamente el 13 de julio de 1819, allá en su hacienda de Latillo, producto de una traición. Y lamentablemente, pues, Antonia Santos fue traicionada por muchos de sus secuaces que creyeron que iban a morir y decidieron entregar a nuestra heroína. Antonia Santos fue capturada, obviamente después de ser traída de Charalá, San Gil, fue encerrada acá en la cárcel del Socorro y luego llevada a la Casa de la Cultura hoy en día en uno de esos aposentos, casa del gobernador Lucas González, mantenida cautiva con sus amigos Pascual del Espíritu Santo, Isidro Becerra y muchas personas más, por orden del virrey, nada menos y nada más, Juan Sámano, y del gobernador Lucas González. Nos encontramos en este momento en una de las salas museo de la Casa de la Cultura del Socorro Horacio Rodríguez Plata. Todas las salas son importantes, pero esta reviste una importancia excepcional, muy importante. Aquí encontramos muchos documentos acerca de María Antonia Santos. Hay una placa que dice de la siguiente manera: en esta oscura habitación pasó su última noche en capilla la heroína Antonia Santos. De aquí salió para el cadalso el 28 de julio de 1819. Es decir, de esta habitación salió con vida al sitio donde está el monumento hoy de Antonia Santos, que fue su lugar de sacrificio. Fue sacada en una procesión terrible, como una mujer, digamos, lúgubre, porque Antonia Santos ese día vestía con su ropa negra y traía al sitio del cadalso hoy donde se encuentra el monumento. Antonia Santos es subida al cadalso, una tarima, donde después de leer sus por qué se condenaba por la traición, según ellos, a la patria. Antonia fue sentenciada a muerte el día 16 de julio y ejecutada el 28 del mismo mes en la plaza pública, junto con los próceres Isidro Bravo y Pascual Becerra. De su noche de capilla, como lo acabamos de ver, hacia las 10 de la mañana del día 28 de julio de 1819, es sacada María Antonia Santos al sitio de fusilamiento que ocupa hoy el monumento a María Antonia Santos en el Parque de la Independencia del Socorro. En ese sitio específicamente fue su fusilamiento. En la página 480 del libro del doctor Horacio Rodríguez Plata, se lee lo siguiente: 1819, julio 28, es fusilada en el Socorro la señorita Antonia Santos Plata, por ser el centro de la insurgencia, a la vez que promotora y sostenedora de las guerrillas de malhechores de Coromoro, según lo dice la sentencia de muerte dictada contra ella y sus compañeros Isidro Bravo y Pascual Becerra. La tradición dice que junto con ellos fueron sacrificados 2 mulatos esclavos de la familia Santos Plata. Antonia Santos decidió entregar parte de sus joyas a uno de los hombres que iba a disparar el fusil y exclamar de que daba su vida por la patria. Y pidió de que no la dejaran sufrir y que el disparo ojalá fuese directo al corazón. Eso está escrito por muchos historiadores. Efectivamente, el fusilamiento, después de ser leído y después de haber participación de la iglesia, se toma la decisión de fusilar a la heroína y a muchos de sus compañeros, entre ellos ya enumerados, luego de caer, de haber entregado su testamento a su hermano,
y haber entregado uno de sus anillos a uno de los hombres del pelotón, fue trasladada al Panteón, hoy en día llamado Panteón de los Próceres, en ese entonces la Capilla de Jesús de Nazaret, hoy en día llamada la Inmaculada Concepción en honor a la Virgen, y que sirvió de capilla al Seminario Mayor y al Batallón Caldas, y luego al Colegio Avelina Moreno Uribe. En uno de sus laterales de la capilla, Antonia Santos duró mucho tiempo ahí, su epitafio, y pues en las restauraciones desaparecieron parte de eso. Lo que sí tenemos que decir en la historia es que no hay una mujer que pueda equiparar la decisión unánime que tomó Antonia Santos de primero constituir una fuerza contundente contra las fuerzas de Barreiro, evitar al máximo que los realistas llegaran a Santa Fe de Bogotá, disminuir el tiempo y tal vez dar su vida, porque son muy pocas. Obviamente Policarpa Salabarrieta y muchas mujeres más, Mercedes Ábrego de Norte de Santander y la Pobla de Guaudas, Cundinamarca, también dieron su vida por la patria, pero Antonia Santos prácticamente entregó toda su vida a la guerra, a la lucha contra el gobierno español. Y por eso no hay ningún historiador que no diga que la mujer más importante en la historia de Colombia en cuanto se hable de libertad y de aporte a nuestra independencia es Antonia Santos Plata. Quiero hacer mención a este importante documento, que es el monumento erigido en 1923 en la plaza principal del Socorro frente a la alcaldía, que representaba toda la esencia de la comuneridad. Aquí estaban los representantes de todo el proceso revolucionario de los comuneros: José Antonio Galán, Isidro Molina, Lorenzo del Cantús, por supuesto Manuel Ortiz. Igualmente estaba Antonia, por supuesto estaba María Antonia Santos Plata en la parte alta del monumento. Igualmente estaba entonces María Manuela Beltrán Archila en algunos de estos espacios. No entendemos por qué algún alcalde en la década de 1940 destruyó ese monumento. Esta parte alta de la cabeza de Antonia Santos es precisamente este resto que es el testimonio de ese documento. Esta era la parte más alta de ese grandioso monumento que había en el Socorro. Ojalá que algún día se reconstruya. La muerte de Antonia Santos crea un ambiente bastante fuerte dentro de las tropas. O sea, Antonia Santos da una moral grande, y créame que ya en las postrimerías a la batalla de Boyacá se escuchaba de que habían fusilado en el Socorro a una mujer, entonces creó más ambiente como de lucha, de libertad, y Antonia Santos ayudó a fortalecer las fuerzas patriotas, las fuerzas del libertador Simón Bolívar. Recuerde que la mayor parte del ejército de Bolívar procedían de todas las regiones, más que todo de la provincia guanentina, de la provincia comunera, obviamente de la provincia de Vélez. Entonces eso aún más llenó ese espíritu libertario, y es que ese fue uno de los modelos y ejemplos a seguir en todas las luchas que posteriormente se dieron, no solamente ya siendo una región libre, porque recuerden que a partir de la batalla de Boyacá vino la Gran Colombia, luego se creó la Nueva Granada, por último la Confederación Granadina, y volvimos a ser república. Pero en todas esas guerras que hubo, de todas maneras quedaron secuelas. Antonia Santos aportó a la patria, dejó un ejemplo muy grande de libertad, de lucha, y por eso lo decía, Antonia Santos es el ejemplo de la mujer patriota, de la mujer luchadora, de la mujer comunera, porque recordemos que Antonia Santos caminó, pese, como lo decía, a su estatus político y social. No todas esas mujeres de estatus sociales económicos altos dan su vida, su lucha a la patria. Tal vez Mercedes Ábrego y Policarpa Salabarrieta venían de familias de estatus económico bajo, no, por lo contrario. Antonia Santos fue una mujer muy letrada, una mujer que conoció ideas de la Ilustración, de
personajes inclusive del Socorro que habían escrito sobre la libertad, entre ellos el canónigo Andrés María Rosillo y Meruelo, un sacerdote revolucionario que influyó en las ideas de muchos personajes. Entonces, Antonia Santos nos deja a nosotros un legado muy grande en la historia de Colombia como la mujer verdaderamente llamada heroína, porque recordemos que muchas mujeres son llamadas heroínas, pero no dieron su vida por la patria. Antonia Santos lo demostró cuando no tuvo miedo a su muerte, cuando fue vendada, cuando se le tapó sus ojos, cuando solicitó morir y decir: voy a morir por la patria, primero mi patria, primero la libertad. Eso no lo expresa cualquier persona. Entonces, Antonia Santos sin duda es el reflejo de la lucha grande contra la tiranía y contra la monarquía española, representada acá por el virrey Juan Sámano. Recordemos que Antonia Santos no solamente luchó contra el gobernador Lucas González, sino que luchó contra las fuerzas de Pablo Morillo el pacificador, y Pablo Morillo ordenó, no solamente el virrey Sámano, sino se tenía ya noticia por parte de Pablo Morillo de que había que eliminar a esta mujer porque dirigía una de las guerrillas más peligrosas y tal vez más difíciles de erradicar o de enfrentar, y por eso se pagó inclusive recompensa. La historia dice que Antonia Santos fue traicionada, igual que José Antonio Galán, por algunos de sus secuaces que pues al ver dinero en ese entonces, me imagino que oro o plata real, pues la vendieron y sufrió. Antonia Santos sufrió los atropellos, fue maltratada, traída, como lo decía, esposada, se mantuvo en una habitación oscura, fría. Aquí, cuando ya la llevaron a la casa del gobernador Lucas González, permaneció ahí a sabiendas de que iba a morir. Eso es una mujer que llena las características realmente de una mujer grande y valiosa para nosotros los santanderianos. Por eso, en el primer centenario, en el Socorro Santander, se mandó a instalar un monumento, a construir, que lamentablemente fue tumbado acá, que era el monumento a Antonia Santos. En la Casa de la Cultura hay una réplica, está la efigie de Antonia Santos, ese monumento a los comuneros, lástima, porque estaban todos los 4 comuneros. Y en el Parque del Convento hubo una celebración enorme, hay una placa donde se muestra el fusilamiento, como fue realmente, y posteriormente se hicieron en el sesquicentenario, ahí en la plaza de Chiquinquirá, que mucha gente no sabe, esa fuente se hizo en los 150 años para homenajear a Antonia Santos, y esa fuente se trasladó, y por eso es que el parque no es Parque de la Chiquinquirá, sino el parque es Parque Antonia Santos, la plaza de Antonia Santos, porque es en homenaje a nuestra heroína. Y ahí en el Parque de la Independencia también hubo una fuente donde los palomitos tomaban, que también esa hace referencia a las personas que fueron fusiladas por orden del gobernador Lucas González, obviamente venía de Juan Sámano. Entonces, ahí donde estaba la palmera también se rindió homenaje. Esperamos pues que se tenga en cuenta que ha sido la mujer más célebre, insigne que ha tenido Colombia. En este lugar donde nos encontramos es uno de los lugares emblemáticos, no solo para la ciudad de Socorro, provincia comunera, para Santander y por supuesto para Colombia, porque en este lugar, en lo que respecta a la provincia de Socorro, con el sacrificio de esta mujer, María Antonia Santos Plata, se remató, digámoslo de esa manera, todo ese proceso de independencia que desde la rebelión comunera hasta la batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819 se completa la independencia de Colombia. María Antonia Santos Plata en este lugar fue sacrificada y con ella como que se remató todo ese proceso de independencia en el cual la provincia comunera le aportó tanto a ese proceso del por qué en la independencia Socorro es primero, Santander es primero.
Antonia fue sentenciada a muerte el día 16 de julio y ejecutada el 28 del mismo mes en la plaza pública, junto con los próceres Isidro Bravo y Pascual Becerra. A pesar de la captura y posterior fusilamiento de Antonia Santos, las guerrillas de los municipios de Coromoro, Charalá, Cincelada, Ocamonte entre otras, continuaron sus acciones de resistencia y confrontación contra los españoles, asegurando la independencia final.